Bien, muchachos, nuevamente bienvenidos. Gracias a todos por estar en esta sesión. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a realizar un ejercicio adicional de arreglo de capacitores, un arreglo mixto. Pero antes de iniciar, muchachos, quiero preguntar si hay algo que quieran comentar al respecto del trabajo que ya tienen planteado o de cualquier otra situación que quieran compartirnos, algo que quieran expresar, muchachos. No, profe, todo bien. Gracias, Daniel. Buen día. Vamos entonces, si nadie más tiene algo que expresar, vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Y vamos a hacer ese ejercicio y vamos a ver algunos detalles de su primer reporte de práctica porque les voy a publicar ya lo que es la práctica para el segundo parcial y hay algunos detalles que necesitamos revisar con respecto a su primera entrega para que no se repita la misma situación y salga mejor su reporte. Entonces, si hay algún comentario o duda, en su momento activen su micrófono, muchachos, y lo hacen saber, por favor. Vamos entonces a empezar a trabajar con el ejercicio del día de hoy. Voy a compartir la presentación y el día de hoy vamos a revisar un ejercicio de arreglo de capacitores. Ya vimos los circuitos serie y paralelo puros y ahora vamos a ver un circuito mixto, que es un circuito, una combinación de un circuito serie paralelo. Vamos a ver cuál es su comportamiento, cómo podemos resolver un circuito de este tipo, un circuito de capacitores y determinar los parámetros que se requieren de este circuito. Entonces, voy a recordar lo que vimos en la sesión pasada, bueno, en la antepasada me parece, que era aquí donde obtuvimos las ecuaciones, el comportamiento de un circuito serie en este caso. Veíamos que la capacitancia total de un circuito serie pues la obteníamos de esta manera, con la inversa de la suma de las inversas de la capacitancia, y lo que obteníamos como capacitancia total de un circuito de este tipo es que la capacitancia total de este circuito era más pequeña que la más pequeña que estuviera conectada aquí, es decir, vamos a obtener una capacitancia menor que la menor que tenga cualquiera de los capacitores que la integran, y esa es la característica de esta capacitancia total. Por otra parte, la carga total de este circuito va a ser la misma que pueda almacenar cada capacitor, es decir, la carga total del circuito va a ser la misma carga que pueda tener el capacitor 1, la misma que pueda tener el capacitor 2 o el capacitor 3, esa es una característica de este circuito serie. Y por otra parte, finalmente también los voltajes que aplicamos a estos capacitores al cargarlos, pues se van a dividir, el voltaje total se va a dividir entre cada uno de los capacitores, de tal manera que vamos a tener 3 voltajes diferentes, y al final estos 3 voltajes me van a dar como resultado el voltaje total que aplico o el voltaje total que aparece en los extremos de esta conexión serie de capacitores. Y de igual manera veíamos que sigue aplicando esta ecuación que relaciona los parámetros voltaje, carga y capacitancia para resolver este tipo de circuitos. Es un circuito serie, un circuito paralelo. También vimos las ecuaciones que rigen el comportamiento de este circuito serie, de circuito paralelo, perdón, y veíamos que en este caso la capacitancia total de un circuito paralelo pues será igual a la suma de las capacitancias individuales de cada capacitor, es decir, la capacitancia total de este circuito va a ser mayor que cualquiera de las capacitancias individuales, va a ser exactamente la suma de esas capacitancias. Por el lado de la carga, pues como cada capacitor se alimenta directamente de la fuente, pues cada capacitor tiene la posibilidad de cargarse, y entonces la carga que va a acumular en total este circuito pues va a ser igual a la suma de la carga que puede tener cada capacitor. Entonces la carga también va a ser mayor, cada capacitor puede almacenar su propia carga, y entonces la carga total va a ser la suma de esas cargas,
Y finalmente el voltaje en este circuito se comporta de esta manera, como cada capacitor se alimenta directamente de la fuente y los tres capacitores en este caso están conectados a un punto común y a la fuente en uno de los bornes, y por el otro extremo los tres capacitores están conectados a un punto común y al otro extremo de la fuente, pues entonces el voltaje que aparece en cada capacitor va a ser exactamente igual en los tres capacitores en este caso. Entonces esas son las tres ecuaciones características de este arreglo de capacitores paralelo. Y bueno, esto hay que recordarlo porque lo vamos a aplicar en la resolución de un circuito mixto, que es una combinación de un circuito serie paralelo como este que tenemos aquí mostrado. Entonces en este circuito de capacitores, que es un circuito mixto, vamos a tener que resolverlo, tendremos que encontrar en el mejor de los casos todos los parámetros para cada uno de los capacitores, es decir, el voltaje para cada capacitor, la carga de cada capacitor, la energía de cada capacitor, y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar dándole valores a este circuito para poder resolverlo. Vamos a suponer que vamos a alimentar este circuito con un voltaje, con una fuente, con una diferencia de potencial de 20 volts. Y eso nos va a alimentar a todos estos capacitores. Por orden simplemente voy a decir que este es el capacitor 1, que este es el capacitor 2, que este fuera mi capacitor 3, este el capacitor 4 y este el capacitor 5. 5 capacitores conectados de esta manera. Voy a darle valores. Voy a suponer que este tuviera 5 microcoulombs, perdón, microfaradios, es capacitancia. Que mi segundo capacitor fuera de 10 microfaradios. Que mi tercer capacitor fuera de 20 microfaradios. Que mi capacitor 4 fuera otra vez de 5 microfaradios. Y, perdón, el 4. Y finalmente el capacitor 5 otra vez de 10 microfaradios. Entonces todos esos capacitores conectados de esta manera pues van a tener un cierto comportamiento, van a lograr una cierta característica de carga y de voltaje en cada capacitor y de energía incluso en cada capacitor que nosotros debemos determinar. Entonces, muchachos, la pregunta inicial es, ¿alguien tiene idea cómo puedo empezar a resolver este circuito? ¿Qué tengo que hacer primero? Sacando la capacitancia total. Muy bien, tengo que sacar la capacitancia total, pero lo que sé sacar ahora, hasta hoy es la capacitancia total de un circuito serie que tiene una sola trayectoria para recorrerlo, o un circuito paralelo que tiene varias trayectorias pero que están finalmente conectados a un punto común. Y entonces pues tengo que ver que si puedo hacer eso ahora en este tipo de circuito, y para eso voy a tratar de recorrer este circuito para ver cómo puedo empezar a resolver. Si yo parto del terminal positivo de la fuente y empiezo a recorrer mi circuito, lo primero que voy a encontrar es mi capacitor 1. Y entonces si sigo recorriendo mi circuito, veo que aquí tengo una bifurcación, ahí tengo dos caminos. Entonces este capacitor con este ya no están conectados en serie porque aquí hay otra línea que ya no me permite decir que esto está en serie. Si quisiera analizar este capacitor 1 con el capacitor 2, pues veo que también aquí hay otra línea que ya no me permite ver que estos dos están conectados en serie, entonces ya no podría yo resolverlo. Si veo este capacitor 3 con respecto a este capacitor 4, aparentemente están en paralelo, pero está en medio este capacitor 2, y entonces tampoco puedo resolver estos como un paralelo. Y entonces, ¿cuál será mi opción, muchachos?
Si sigo recorriendo el circuito en esta dirección, encuentro este capacitor 2, perdón, y luego encuentro este capacitor 4, y veo que estos dos, efectivamente, estos dos sí están conectados en serie entre sí. Entonces, esto es algo que sí puedo hacer y que sí sé hacer. Encontrar la capacitancia de dos capacitores en serie, eso sí lo sé hacer, sí lo puedo hacer, aplicando las cosas que ya conozco. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a determinar primero una capacitancia equivalente de estos dos capacitores para poder ir resolviendo este circuito. ¿Vale? Estos dos capacitores están en serie, muchachos. ¿Cómo calculo la capacitancia total de estos dos capacitores? Una capacitancia equivalente de estos dos capacitores. ¿A qué sería igual la capacitancia total de esos dos capacitores? ¿Alguna idea? Sería aplicar la fórmula de 1/1 entre capacitor 1 más 1 capacitor 2, que Sí, sería en este sí. caso el 2 y el 4. El 4, muy bien. Entonces lo que voy a hacer, voy a encontrar una capacitancia equivalente de estos dos, que es el capacitor 2 y 4. Entonces lo voy a llamar así esa capacitancia. Es el equivalente del capacitor 2 y el capacitor 4. Y entonces, como están en serie, efectivamente, como nos decía Miguel, tengo que aplicar la ecuación de la inversa de la suma de las inversas, en este caso de la capacitancia 2, más la inversa de la capacitancia 4, y así podré obtener la capacitancia equivalente de este circuito. Y entonces si hago eso, voy a sustituir aquí sus valores, me queda 1/1, la capacitancia 2, que es de 10 microfaradios, o sea, 10 por 10 a la menos 6, faradios, más la capacitancia 4, que es 1/5 microfaradios, 5 por 10 a la menos 6. Entonces, si hago esta operación, me queda que es 1 sobre, la inversa de 10 es 0.1, si no mal me acuerdo. Y ese 10 a la menos 6 que estaba en el denominador se va a subir al numerador, como 10 a la 6. Más la inversa de 5 es 0.2. Sí, profe, punto 2. Por ese 10 a la menos 6 va a subir al numerador como 10 a la 6, y entonces puedo sumar estas dos cantidades. Va a ser esto igual a 1 sobre 0.1 más 0.2 me va a dar 0.3 por 10 a la 6. Esto lo puedo hacer porque los dos están elevados a la potencia o multiplicados por la potencia 10 a la 6, y entonces puedo hacer esta suma sin ningún problema. Y entonces Profesor, sí, una pregunta, ¿de dónde salió el punto 2? punto 2 es 1 entre 5, es la inversa de 5. Si tú divides 1 entre 5, ¿cuánto te da? Ah, ok. Punto 2, ¿no? Igual cuando Sí, dividimos 1 entre 10, eso me dio punto 1. Es la inversa de este número. ok, gracias. Entonces ya tengo 1 sobre 3, o sea, la inversa de 3, ¿cuánto es, muchachos? 1 sobre 3, 3.33. periódico. Vamos a dejarlo entonces en 3.33. Y este 10 a la menos 6, ese 10 a la 6 que está aquí, cuando yo lo subo al numerador, se va a convertir en 10 a la menos 6. Y entonces esta capacitancia 2,4 va a ser igual exactamente a 3.33. Si sustituyo este 10 a la menos 6 por su múltiplo, sería microfaradios. Y veo y recuerdo que la suma, perdón, es 33, no 36, recuerdo que la característica de un circuito serie de capacitores es que la capacitancia total de capacitores en serie es menor que la menor. Si me doy cuenta, aquí tengo 3.33 microfaradios,
y los dos capacitores que tengo son de 10 y de 5, entonces veo que ahí se cumple esa característica, porque estoy obteniendo solamente una capacitancia de 3.33, es menor que la de 5, que es la más pequeña que está conectada ahí. Y entonces aquí puedo verificar que este resultado va bien. Pero cuando yo hago esto, lo que pasa es que esto lo estoy uniendo en un solo capacitor equivalente y entonces tengo que redibujar mi circuito para seguir resolviendo. Entonces voy a tener aquí mi fuente y después mi capacitor 1 que no lo he tocado. Y después por acá tengo una rama en donde está mi capacitor 2, no, mi capacitor 3, que tampoco lo he tocado. Y acá, cuando yo hago el conjunto de este capacitor es 2 y 4, voy a tener aquí un capacitor equivalente que voy a llamar capacitor 2,4. Y cuando yo redibujo este circuito, veo que aquí sigo teniendo mi capacitor 5. Y me queda de esta manera. Bien. Aplicando la misma el mismo análisis que hicimos antes, muchachos, ¿qué continuaría? ¿Qué tendría yo que hacer para seguir reduciendo este circuito? Sacar la capacitancia total de los que están en paralelo, que sería 3, 2, 4. Muy bien, 3, 2, 4. Podría yo tomar entonces esta parte del circuito y sacar una capacitancia equivalente de este paralelo y sigo reduciendo este circuito para poderlo resolver. Entonces, si necesito calcular la capacitancia 3, 2, 4 o 2, 3, 4, lo puedo escribir sin problema. Estos capacitores están en paralelo y entonces, ¿a qué va a ser igual su capacitancia? ¿A qué es igual su capacitancia de dos capacitores en paralelo? Es a la suma de los valores de la capacitancia. Muy bien, a la suma de los valores de la capacitancia, es decir, tengo que sumar la capacitancia 3 más la capacitancia 2,4, que ya calculé arriba, y entonces eso me da que la capacitancia 3 es de 20 microfaradios y la capacitancia 2,4 que es de 3.33 microfaradios, y la suma de estas dos cosas me va a dar la capacitancia equivalente 234 o 324, como quiera llamarle, y eso va a ser de 20 más 3, 23.33 microfaradios. Y entonces ya encontré la capacitancia equivalente de esos dos, y entonces ahora voy a poder determinar, tengo que redibujar mi circuito expresando ahora este capacitor equivalente que encontré. Voy a dibujar nuevamente mi fuente, el capacitor 1 que no he tocado todavía, y ahora el capacitor 2, 3, 4 que es el que acabo de calcular, y el capacitor 5 que tampoco lo he operado. Este va a ser el capacitor 1, el capacitor 2, 3, 4, y este es el capacitor 5. Bien, muchachos, entonces ya veo, si se dan cuenta ahorita lo que quedó fue que este circuito se reduce a un circuito serie de 3 capacitores, y entonces ahora sí ya puedo calcular su capacitancia total, porque ahora ya está en la forma conocida de un circuito serie simple. Y entonces, ¿cómo calcula esta capacitancia total de este circuito, muchachos? ¿A qué será igual? Es como la primera fórmula que usamos arriba. Como la primera, nada más que ahora son 3 capacitores, entonces tengo que sumar, sacar la inversa de la suma de las inversas de 1, la inversa del capacitor 1, más la inversa del capacitor 2, 3, 4, más la inversa del capacitor 5.
entonces ahora sí puedo calcular mi capacitancia total de esta manera. Va a ser igual a 1 sobre 1. El capacitor 1 es de 5 microfaradios. O sea, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Más el capacitor 234, que es el que acabamos de calcular, de 1 sobre 23.3, bueno, 23.33 dijimos, por 10 a la menos 6 faradios, más la inversa del capacitor 5, que fue de 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, hasta ahí vamos para calcular la capacitancia total de este circuito. Vamos a hacer esta operación. Entonces la capacitancia total va a ser igual a 1 sobre la inversa de 5 nuevamente es 0.2 por 10 a la 6. Alguien me dice, muchachos, ¿cuánto es la inversa de 23.33? 1 entre 23.33, ¿cuánto es? Es 0.042. 0.042. Sí, profe. Gracias. 0.042 por 10 a la 6 también. Ese 10 a la menos 6 pasa al numerador como 10 a la 6. Y más la inversa de 10 es otra vez 0.1 por 10 a la 6. Entonces la capacitancia total de este capacitor va a ser igual a 1 entre la suma de esto. ¿Cuánto me da? 0.2 más 0.1 más 0.042. 0.342. Si me equivoco, me dicen, muchachos. 0.2 más 0.1 más 0.042. 0.342, ¿está bien? Sí, profe. Gracias. Entonces, por 10 a la 6, y si hago esta inversa, ¿cuánto es la inversa de 0.342, por favor? 2.92. Gracias. 2.92 por 10 a la menos 6 faradios, es decir, 2.92 microfaradios. Y entonces volvemos a revisar este resultado, muchachos. 2.92 microfaradios. Veíamos que aquí, en este arreglo de 3 capacitores que quedó al final, el más pequeño es de 5 microfaradios, que es el capacitor 1. Y entonces este resultado es menor que eso. Entonces esto me da la idea que este cálculo está bien, porque debo recordar que en un circuito serie la capacitancia total es menor que la menor. Entonces aquí ya tengo mi capacitancia total de este circuito. Ya encontré mi capacitancia total. Pero les decía, yo puedo encontrar todos los parámetros de cada capacitor, pero me interesa en este caso específico que determinemos solamente algunos valores. Por ejemplo, me interesa determinar, por ejemplo, cuál es el voltaje que existe aquí en el capacitor 1. Y además me interesa determinar cuál es la carga que existe en el capacitor 1. Y por último, cuál es la energía potencial que puede almacenar este capacitor. Perdón, la energía potencial de este capacitor 5. Aquí no es, aquí es la carga del capacitor 3. Y entonces ese es mi objetivo. Necesito determinar cuánto vale el voltaje de este capacitor 1, cuánto vale la carga de este capacitor 3 y cuánto vale la energía potencial de este capacitor 5. Hasta ahorita, esto que hicimos es de ley. Hay que hacer necesariamente calcular la
capacitancia total del circuito para poder empezar a resolver. Pero ahora me encuentro con que necesito determinar este voltaje 1 del capacitor 1. Entonces, muchachos, nuevamente me tengo que acordar de la vaca, de que la vaca me da queso y me da crema. Y entonces, en función de eso, yo les pregunto, ¿cómo puedo determinar el voltaje 1? ¿Qué necesito? Si necesitan determinar el voltaje 1, ¿qué carga necesito? Muchachos, ¿alguna idea? No, profe, ni idea. ¿No? Recuerden que si necesito determinar el voltaje 1 debe de haber correspondencia, entonces necesito determinar la carga 1 y dividirla entre la capacitancia 1. Yo pregunto, ahorita, en este momento, ¿sabemos cuánto vale la carga 1? No, profe. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la carga 1. Pero para determinar cuánto vale la carga 1, creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la carga total. Ahorita que ya conocemos la capacitancia total, podríamos determinar sin ningún problema la carga total de este circuito y empezar a ver cuánto podría finalmente ser la carga de este capacitor 1. Bien, si yo quiero determinar la carga total, muchachos, ya me quedan 10 minutos de esta sesión. Perdón. Entonces, si yo quisiera determinar la carga total de este capacitor, digo, de este circuito, muchachos, ¿a qué será igual? La carga total. Tendríamos que multiplicar los 20 volts por la capacitancia total, ¿no? Muy bien, el voltaje total por la capacitancia total. Muy bien, gracias. Entonces, la carga total de este circuito va a ser igual a, como nos decía Miguel, los 20 volts que aplicamos en la fuente por la capacitancia total, que son estos 2.92 microfaradios que determinamos como la capacitancia total del circuito, y de esa manera podemos obtener que la carga total de este circuito va a ser igual a 20 por 2.92, ¿cuánto me da, muchachos? 29, 58. 58.4. Ok, gracias, 58.4. Esos micros no los operé con nada, entonces aquí siguen. Y volts por faradios me van a dar la unidad de carga, que es coulombs. Entonces tengo 58.4 microcoulombs. Esa es la carga total de este circuito que está aquí. Entonces yo pregunto, muchachos, esta es la carga total de este circuito. Veo que es un circuito serie y conozco su carga total. ¿Puedo ya saber cuánto vale la carga en el capacitor 1? Sí, profe. ¿Por qué? Porque ya tenemos la carga y las capacitancias, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el razonamiento para decir que puedo saber la capacidad? Esta es la capacitancia total del circuito, pero yo puedo saber cuál es esta capacitancia individual de la carga del capacitor 1. Sí, profe, porque en un circuito serie todas las cargas son iguales. Perfecto, gracias, Ángel. Es precisamente lo que quería yo que pongamos de manifiesto. Como este circuito al final quedó hecho en un circuito serie, cuando yo determino la carga total, pues puedo asegurar que esta carga total de este circuito es la misma que está en el capacitor 1, es la misma que está en el capacitor 2, 3 y 4, y es la misma que está en el capacitor 5, y entonces de ahí podemos decir que esta carga 1 es exactamente igual a la carga total. Entonces de ahí es donde sacamos que esta carga total va a ser igual a la carga 1 y va a ser igual a la carga 2, 3, 4. Incluso va a ser igual a la carga en el capacitor 5 por esta propiedad del circuito serie.
Y entonces pues ya tengo la carga 1, que es lo que me hacía falta para poder determinar este voltaje 1. Es decir, si yo divido esta carga de 58.4 microcoulombs, la divido entre la capacitancia 1, que son estos 5 microfaradios, entonces puedo obtener el voltaje 1, es decir, el voltaje que aparece entre las terminales de este capacitor 1. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 58.4 entre 5. 11.68. 11.68. Ok, gracias. 11.68 este micro con este micro se van a eliminar. Y aquí me quedan coulombs por faradio. Me van a dar volts. Y entonces ese va a ser el voltaje que aparece en entre las terminales del capacitor 1. Ya lo tengo, ya lo determiné. Perdón. Lo que sigue, muchachos, a ver, es determinar la carga en el capacitor 3. ¿Podría yo determinar cuánto vale la carga en el capacitor 3? O bueno, la pregunta más bien sería, ¿a qué será igual la capacitancia en el capacitor 3? ¿A qué será igual la carga 3? ¿A qué es igual? ¿Cómo puedo obtener esta carga 3? ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo tengo la Sería, carga, muchachos? sería al de 2, 3, 4. ¿Sería cómo? A ver otra vez. Sería al de 3, 2 y 4, ¿no? La carga de 3, 2 y 4. No, fíjate que en esa carga, en ese capacitor 2, 3 y 4 está concentrada la carga que hay tanto en el capacitor 2 como en el capacitor 3 como en el capacitor 4. Entonces yo necesitaría exactamente para calcular esta carga el voltaje del capacitor 3 multiplicado por la capacitancia del capacitor 3. Entonces, lo que necesito determinar, la capacitancia del capacitor 3 ya la tengo definida, son estos 20 microfaradios. Pero el voltaje en el capacitor 3 necesitaré yo determinarlo porque no lo conozco. Hasta ahorita lo único que he determinado es el voltaje del capacitor 1. Entonces, ¿cómo puedo determinar el voltaje que existe en el capacitor 3? El voltaje que está aquí. Aquí va a estar el voltaje 3. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Cómo puedo determinar esto? ¿Sería igual a los 20 volts ya que está en paralelo? Sería así si no estuviera el capacitor 1 y el capacitor 5 aquí en medio. Pero estos capacitores generan ahí una caída de tensión. De hecho, ya vimos que aquí el capacitor 1 tiene 11.68 volts. Entonces ya no llegan los 20 acá, porque aquí se quedan 11.68. Y otra parte se queda aquí en el capacitor 5. Entonces tampoco es la diferencia de los 20 menos este. Entonces aquí lo interesante es que tenemos que determinar cuánto vale el capacitor, el voltaje de este arreglo del capacitor 2, 3 y 4. ¿Sí? Vemos que este voltaje del capacitor 3 es también exactamente igual a este voltaje que hay en el capacitor 2, 3 y 4. Eso sí lo podemos asegurar porque esos están conectados en paralelo. Entonces, yo necesito determinar este voltaje 3. Sé que este voltaje 3 es exactamente igual al que hay en el capacitor, perdón, 2, 4. Y entonces realmente tendría que determinar cuánto vale el voltaje que hay en estos terminales entre los capacitores 2, 3 y 4. ¿Cómo puedo determinar este voltaje 2, 3 y 4? ¿A qué será igual?
Con la misma expresión, muchachos, con la misma expresión matemática que es igual a ese capacitor, que ese voltaje. Es igual a la carga 2, 3 y 4 entre la capacitancia de los mismos, ¿o no? A ver, perdón, me distraje, Daniel, ¿me repites? Bueno, yo digo que sería igual a la carga 2, 3 y 4 entre la capacitancia de igual del 2, 3 y 4, ¿o no? Perfecto, así es, exactamente eso es lo que quiero que nos vayamos mentalizando. Si yo quiero el voltaje 234, pues tendré que dividir la carga 234 entre la capacitancia equivalente 234. Tiene que haber correspondencia. Entonces, esta carga 234 ya la conozco, aquí está, es igual a la carga total. Esta capacitancia 234 ya la conozco porque es esta que calculé aquí. Entonces ya puedo determinar cuánto vale el voltaje ahí. Es esta carga 234 de 58.4 microcoulombs. Entre esta capacitancia 234 que es de 23.3 microfaradios, 23.33 microfaradios. Se va a acabar la sesión, muchachos, nos reconectamos y seguimos resolviendo este problema. Entonces vamos a calcular el voltaje 234. Continuamos, muchachos, nos reconectamos en 2 minutos. Los veo en 2 minutos, por favor. Gracias.